Usted ha llegado a la estación de Yabú, con los periodistas Julio Urdaneta desde los Estados Unidos y Andrés Segovia desde Venezuela. Una producción de Arenga Digital. Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, ¿y tú qué tal? Excelente, Julio. He pasado unos cuantos días pensando y reflexionando acerca del primer programa de Estación de Yahoo. Sí, de verdad que quiero aprovechar esta oportunidad, Andrés, para agradecer a nuestros amigos, a nuestros oyentes que nos mandaron feedback sobre nuestro primer episodio del podcast. Parece que, bueno, mucha gente como que eh, quiso seguir discutiendo, ¿no? Lo que, lo que hablamos en el podcast sobre cómo los venezolanos, sobre algunos de nosotros actuamos cuando llegamos al extranjero. Mm, sí. Y fíjate que cuando estábamos en conversaciones con algunos de nuestros oyentes, varios tenían incluso sus hipótesis, algunos querían exponerlas, ¿no? Y se propusieron hacerlo de un modo bastante articulado. Y bueno, yo pienso que creo que en todos había algo de razón, ¿no? Creo que hay muchos factores que conforman la raíz de estas conductas que cuando uno las ve así de generalizadas, uno sabe que sí, hay un propósito detrás de ellas, ¿no? No es posible simplemente pensar que están allí y eso es todo. Cuando llegan los venezolanos al exterior es que empiezan a aflorar estas como un elemento que muchas veces es discordante con el entorno en el cual ellos están, y ahí es donde ellos se dan cuenta de que no, el mundo no es como es Venezuela. Así es. Y bueno, y es un golpe duro, ¿oíste? Es un golpe duro ese de darse cuenta que uno no está en Venezuela, ¿no? De que uno, pues, estás en otra sociedad y estás en otra forma de ver la vida, ¿no? Y que no es la tuya, que no es la que tú tienes como norte, ¿no? Y encontrarte con eso puede causar, hay gente que yo he conocido que ha tenido serios casos de depresión, y porque uno se siente a veces hasta como inútil, hasta como, Dios mío, yo no pertenezco a este lugar, yo Mm. no pertenezco a esta realidad. Y entonces, es, es, es complicado, ¿no? O sea, o sea, yo entiendo la desesperación de las personas que se tienen que ir porque básicamente no tiene futuro, no hay comida, no hay nada, pero Mm. al mismo tiempo uno tiene que llevarse como la idea de que no, es otra cosa, esto no es Venezuela y allá a mí no me está esperando nadie. Y Sí, sí. ver en cómo puede uno aportar al Hay, nuevo lugar. hay algo curioso, ¿no? Cuando tú dices que hay que pensar cómo aportar en el sitio donde se llega, porque muchas veces parece que nosotros dentro de Venezuela pensamos que más bien es Venezuela la que nos tiene que dar algo a nosotros. Claro, mira, Eh, y sabes que me llamó la atención eso, Andrés, que tú lo menciones, por ejemplo, lo que dice Joan Rosell, que nos dejó un mensaje en nuestra cuenta de Instagram de Arenga Digital. Y Joan Rosell, arroba coach divergente, dice, hay muchos venezolanos de bien, pero sí es bien cierto que hay una gran parte que pretende traspolar al lugar donde migra la cultura facilista que sembró el populismo.
Asimismo, hay Mm, una gran parte que aprendió la lección y que llega a otros lugares a aprender cómo es la cosa y llevan consigo sus sí, talentos, habilidades y ganas de trabajar. Son esos los que logran los mejores resultados y los que se adaptan al cambio. La pregunta a realizarse es, quienes migren es, ¿estás dispuesto a resetear tu mente y comenzar desde cero? Completísimamente de acuerdo. sí, que cabe recordar que Joan, él pasó una experiencia en el extranjero, que él la hizo pública por medio de una reseña que me tocó escribir. Y la verdad es que la diferencia entre el estilo de vida, el modo de vida que él tenía aquí en Venezuela y cuando le tocó trabajar, creo que eran unos jornales en Chile, eso, yo creo que eso era una experiencia que o te cambia o te cambia. O sea, Ya, no hay otro modo de poder pasar eso sin quedar con alguna experiencia vital fuerte, ¿no? Y yo en lo particular, yo estaba recordando en estos días, porque todo lo que estamos discutiendo de la problemática, yo ya lo había leído en un trabajo de de un escritor venezolano que es un psicoanalista muy reconocido, que se llama Axel Capriles. ya. Axel Capriles, él tiene una colección muy interesante de libros que ha venido trabajando en los últimos 20 años. Y el libro más reconocido de todos ellos es uno que he trabajado en varias oportunidades y que, bueno, es como un libro que no sé por qué siempre, no, no sé por qué, cuando discutimos estos temas entiendo por qué siempre vuelvo a este libro. Es un libro que se llama La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo. Wow, qué Así se fuerte. llama, así se llama. Qué fuerte ese Este nombre. libro, sí, sí, pero él hace una extrapolación entre el relato popular del tío Conejo, que es el que Ujú, bueno, que es el tipo que siempre triunfaba, ¿no? De tío Conejo con muchas conductas que se han generalizado y han hecho mucho daño en el país. Y yo estaba por acá leyendo una parte donde él hacía una asociación entre lo que él consideraba como que en nuestro país, al parecer, existen rasgos muy afianzados de lo que ha ujú. sido la picaresca de la literatura española en Venezuela ha tenido un espacio para crecer, ¿no? Y entonces yo estoy por aquí leyendo una cita que me llama mucho la atención, la voy a tomar por acá Ya. porque la considero valiosa. Déjame buscarlo por acá. Ajá, ajá. Ese es aparentemente uno de los rasgos liberadores del pícaro, su apertura a la incertidumbre y a la sorpresa, su habilidad para vivir en el presente sin preocupación por el futuro, sin postergaciones. Pero es aquí también donde aparece su propósito fundamental, que suele convertirse en lo contrario, el pícaro. En lugar de sentir plenamente el momento, de profundizar su experiencia con la dedicación y el compromiso, de nutrir sus relaciones, prefiere la emoción de los encuentros furtivos, el inmediatismo y la inconstancia, evadiendo responsabilidades en el ámbito personal. Eso entre Sí, algunos otros elementos. sí, o Él sea, dice bueno, que... Continúa, continúa. dime, no, no, dime. Bueno, esos aspectos que narra desde el punto de vista de la personalidad, de la psicología del personaje, él dice que en Venezuela tienen su caldo de cultivo basándose en las características que ha tenido el Estado venezolano, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en la cual, pues bueno, más bien nos hemos acostumbrado a que parece que la improvisación, que los caminos verdes son una especie de política de Estado. Sí, pero es que ese yo creo que es el problema ahí mismo, Andrés. Es que este, lo que yo creo que nos hace daño es que nosotros pensamos
que, o sea, que eso está bien. Celebramos al vivo. Cuando una persona hace una viveza, cuando una persona, Sí. cuando una persona desdobla la ley o se colea o, o hace algo fuera de la ley y le sale bien, lo celebramos, pensamos Ujú. que es alguien wow, que es alguien que es un líder, que es una persona que porque que es un Sí, rebelde y ese no es, o sea, yo creo que esa persona no es un rebelde para nada. O sea, no hay em, o sea, no, o sea, hay maneras de ser, hay maneras un poco menos autodestructivas. Y cuando digo autodestructivo, lo digo en relación a nuestro país como nación. Hay maneras de ser un líder que no necesariamente tienen que ser con el que es más vivo. Y yo creo que eso nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos aún interiorizado. Que el vivo no necesariamente es el líder. Que el vivo, o sea, que celebrarle las gracias al vivo, exacto. lo que hace fomentar nuestro atraso como nación. Y bueno, a, a las pruebas Sí, me remito. porque Sí, porque fíjate que la viveza es prácticamente todo lo contrario a la convivencia, o sea, a la convivencia estable, a la constitución de normas, al establecimiento de instituciones, al establecimiento de lo que hace que algo sea consistente, un crecimiento, por ejemplo, ¿cómo podemos pensar nosotros que vamos a tener un país, por ejemplo, mucha gente piensa, donde va a haber crecimiento económico? Si aquí un día una norma aparece en un papel y la norma después la cambian por otra, o de repente es lo que le interesa ser un funcionario. O sea, en un Claro, sitio así nadie va a invertir dinero. El que invierta dinero en un sitio así es gente hasta sospechosa. Entonces, eso ahí es donde vive ese vividor. Y eso me recuerda que hay un texto también que lo busca Capriles de principios del siglo XX venezolano. Y adivina cómo se llama, Julio. dímelo, ¿cómo se llama? El, el título de ese libro popular de principios del siglo XX venezolano se llama Memorias de un vividor. Mira tú. Es un, li- es un libro del historiador costumbrista venezolano Francisco Tosca García. Y una de las frases que tienen los personajes que ahí se narran es la siguiente. La política para mí no tiene otro sentido sino solo un ideal y una sola aspiración, y es estar siempre arriba. Y en ejecución de un tornadizo sistema, vivo engañando al género humano. Qué fuerte, qué fuerte. Interesantísimo, Súper interesante, güey. interesante. Mira, de verdad Sí. que, bueno, ojalá que podamos despertar y ojalá que podamos interiorizar y ojalá que, perdón, de verdad que, Ujú. ojalá que dentro del sistema educativo venezolano algún día le demos más importancia a, a enseñar enseñar a los niños y a los jóvenes venezolanos a ser ciudadanos, a entender lo que es el derecho y el deber. Exacto. Y bueno, y también que ojalá que nos enseñaran en la escuela Excel y muchas otras Ujú. cosas, programación y muchas otras cosas más que nos ayudarían a salir del subdesarrollo. Exactamente, yo concuerdo con eso. Yo creo que hay una materia que aquí y creo que debería incluirse, bueno, no solamente aquí, estaba leyendo, por ejemplo, que en Estados Unidos hay unos 7 estados que están aprobando una materia para el high school que es de finanzas personales. Súper importante, súper importante y yo creo que es una cosa que, bueno,
en Venezuela es complicado enseñar finanzas personales porque el asunto de la inflación allá en Venezuela y la inestabilidad de nuestra moneda en este momento, pues lo hace muy complicado porque no se puede ahorrar, ¿no? No se Y puede, pero yo pienso que sí tiene un impacto en el sentido de que si los ciudadanos son más conscientes del valor que tiene el dinero, yo estoy seguro de que tomarían otro tipo de decisiones a la hora de ir a las así, urnas. así mismo es, así mismo. En el caso venezolano, los caminos verdes se han instituido para poder huir de las garras del Estado que ocupa todo y a la vez no abarca nada. Y hay un episodio en el libro de Axel Capriles de El triunfo de Tío Conejo que yo pienso que puede ser una conclusión interesante. En este libro, él narra una oportunidad en la cual unos turistas alemanes ellos estaban navegando desde no sé cuál isla del Caribe hasta un puerto venezolano. Ya, Estos turistas, eh, ellos leyeron, no sé dónde habrán leído, las leyes venezolanas, y según la ley venezolana, ellos para ingresar en el territorio tenían que ir a puerto y registrarse, no simplemente entrar y salir. ok, Entonces, ellos cumplieron con la norma y por cumplir con la norma terminaron presos. ok. ¿Por qué, pues? Terminaron presos porque llegaron al puerto de La Guaira manejando no sé cuántos kilómetros en barco, en lugar de hacer lo que simplemente estaba haciendo todo el mundo, que era meterse a Venezuela, hacer lo que iban a hacer y salirse. No, ellos querían cumplir la ley, llegaron y empezaron a cobrarles y no los dejaron salir. Qué fuerte. Pues bueno, Así es. Por eso es que los eso caminos pasa. verdes se imponen en este país. Pues sí. Bueno, Andrés, esperemos que dicen nuestros oyentes acerca de lo que hemos comenzado hoy, de lo que hemos conversado hoy, perdón, y, Exactamente. y bueno, porque esto es, nuestras opiniones son para que nuestros oyentes nos sirvan de caja de resonancia Y porque entren al debate. y entren al debate, así mismo es. Así es, Julio. Entonces, concluimos este episodio de Estación de Yabú, en la cual ahora tenemos previsto pues lanzar un episodio de este podcast cada semana. Y por eso queremos invitarlos a todos a seguir nuestras redes sociales, @arenga digital, en mi caso, @reportero Andrés, y en tu caso, Julio, Julio César con HOOLIOCESAR. en todas las redes sociales. Así Julio, mismo es. muchas gracias por haberte Gracias a ti, por Andrés. contacto desde Estados Unidos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estación de Yabú es una producción de Arenga Digital que puedes conseguir en las principales plataformas de podcast, YouTube y en las redes sociales siguiendo Arenga Digital. Innova con nosotros.